Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Juan Antonio Larrañaga es uno de los integrantes del equipo campeón de los años 80, parte de la plantilla que ganó las dos ligas, la Copa de 1987 y la primera Supercopa de la historia. El único jugador de aquel equipo que tuvo además el privilegio de defender la camiseta Churiurdin, tanto en Atocha como en Anoeta, y por tanto el primer capitán realista en el nuevo estadio. Lo que no todo el mundo sabe es que el jugador realista ostenta un récord absoluto de la historia de la Liga Española, récord además por partida doble. Larrañaga es el futbolista que más partidos consecutivos ha jugado en la competición y el que más veces ha jugado de manera consecutiva siendo titular. El récord de partidos está en 202, mientras que el de encuentros siendo parte del once titular está en 192. Ambas marcas comenzaron en la última jornada del play-off de la temporada 1986-87. Toshak se pasó todo ese segmento de la competición reservando a muchos de sus titulares, pensando en la final de Copa del Rey ante el Atlético, y Larrañaga descansó en 4 de esos encuentros. Jugó el último, ante el Sevilla, ensayo general para la finalísima. Ese fue el primero de sus 202 partidos. En las 5 siguientes temporadas, Larrañaga fue titular en todos los partidos de Liga, 38 cada temporada, 190 en total, y solo fue sustituido en 2 de ellos. En el primero, Urbieta entró por él. Era la sexta jornada de la campaña 1987-88. Fue en el minuto 61 y cuando la Real ya ganaba por el 3-0 que reflejó el marcador al final. La segunda sustitución fue en la temporada siguiente, en la 88-89, de nuevo en Atocha y esta vez ante el Betis. Dadie fue su sustituto. Era la segunda jornada de Liga y la Real ganó aquel día 2-1. El partido iba empate a 1 cuando Larrañaga salió del césped. Larrañaga fue titular hasta la primera jornada de la temporada 1992-93, en el partido en el que la Real jugó en Burgos, el 6 de septiembre de 1992. En su partido consecutivo como titular número 192, el equipo de Toshak cayó derrotado por 4-0 y arrancó la competición por tanto desde la última posición en la tabla, lo que llevó al galés a hacer una revolución en su once para recibir al Sporting en la segunda jornada de Liga. Larrañaga entonces no fue titular, saltó al campo en el minuto 57, sustituyendo a Andoni Imaz y tuvo un partido muy complicado, jugando más adelantado que de costumbre y perdiendo algunos balones que resultaron importantes. La Real, además, perdió 1-2 aquel día. Para entender la importancia de esta suplencia, recurrimos a las palabras de Fernando Becerril en su crónica del partido para el Diario Vasco. Fue una sorpresa exagerada. Entrar en Atocha, contemplar la pizarra y palidecer fue todo uno. Larrañaga no era el 4, era el 15. El padre espiritual del equipo, el alma de la Real de John Toshak, estaba en el banquillo. Iba a contemplar desde allí buena parte del primer encuentro liguero en Atocha. Sabíamos que el desastre defensivo de Burgos iba a traer cambios, pero no llegamos a imaginar que afectaría al hombre 90, al que juega 90 minutos, al que jugaba todo el tiempo en todos los encuentros. El galés, en cambio, en la rueda de prensa posterior al partido, no le dio demasiada importancia a esta decisión. Simplemente son cosas del fútbol, dijo. Después de ese partido, Larrañaga jugó 7 consecutivos de nuevo siendo titular y 2 más saliendo desde el banquillo. El realista alcanzó sus 200 partidos consecutivos en Atocha, en un 3-0 ante el Cádiz, en el que, por cierto, saltó al césped como relevo de Imanol Alguacil. Y llegó a los 202 en el empate a 2 que la Real logró en el Carlos Tartiere ante el Oviedo, jugando toda la segunda parte en lugar de Océano. El récord acabó ahí, 202 partidos, sin mayor repercusión, porque Toshak decidió no darle ni un solo minuto ante el Rayo Vallecano en la siguiente jornada. Tampoco lo hizo en los 3 partidos siguientes, y sin embargo, a partir de ahí Toshak ya no le volvió a sacar del once inicial ni tampoco durante el partido en lo que quedaba de temporada. Jugó los 90 minutos en los 23 partidos restantes y 27 encuentros más, 20 como titular en la siguiente temporada, la 93-94, la última que jugó en la Real antes de retirarse. El récord del incombustible Larrañaga sigue vigente desde hace ya casi 28 años. El único futbolista que parece amenazarlo, aunque todavía desde lejos, es Iñaki Williams, que ha defendido la camiseta del Athletic en los últimos 146 partidos. Para superar la marca de Larrañaga, Williams todavía tendría que aguantar jugando una liga y media más.
La cifra más notable de los últimos tiempos la había logrado Diego López, que defendió la portería del Villarreal durante 121 partidos consecutivos. En el ranking general, los que más cerca se quedaron de la extraordinaria marca de Larrañaga fueron dos porteros, el mítico Luis Arconada, que llegó a 188 siempre en la meta de la Real, y Andoni Zubizarreta, que sumó 184 pero con dos equipos distintos, el Athletic y el Barcelona.